Esta no es una introducción de la que usted pueda decir, bueno, ahorita puedo checar rápido el Face y ahorita los alcanzo en el punto número 1. Tampoco es una introducción que usted pueda decir, voy a acomodar los papelitos de mi Biblia y luego los alcanzo. Ahorita pongo atención. Necesito que ponga atención porque desde la introducción vamos a recordar dónde dejamos nosotros el libro del Génesis. Los últimos versículos que estudiamos fueron del 18 al 25 del capítulo 2, donde se habla de la creación de la mujer, también creada a la imagen de Dios, después de que Adán se había percatado de que no había nadie que le pudiera hacer compañía a él. Todos los animales tenían sus parejitas, pero él no tenía a nadie como él. No había ningún otro ser que se asemejara a Adán, y por eso, dándose cuenta de esa necesidad, Dios primero le dio la tarea de dar nombre a los animales para que él se percatara de esa necesidad, y entonces Dios mismo satisfizo esa necesidad. No es malo darse cuenta que uno necesita pareja, pero hay que dejar que Dios sea el que provea la pareja tal como Dios lo hizo para con Adán. Piense por un momento en ese lugar y forma de vida. El hombre perfecto. El hombre perfecto. Este no tenía herencia genética, que ya me heredaron la hipertensión o que ya me heredaron la... No. Este es perfecto, es la creación directa de Dios. Un cuerpo que debió haber tenido Adán, perfecto. Una mente además perfecta, súper capaz, demostrado eso en la habilidad para dar nombre a tantos animales que Dios le trajo. Y después la mujer. Hermosa, el resultado de la obra directa de Dios, preparada para complementar a su marido Adán en la tarea de sojuzgar la tierra y a los animales y de reproducirse. Eva era todo lo que Adán necesitaba para cumplir esas dos tareas. Solo no lo iba a poder hacer, pero Dios le proveyó una mujer con la que pudiera no solamente reproducirse, sino gobernar la tierra como Dios mandaba. Ahora, estaban en el lugar perfecto. La creación directa de Dios. El hombre, creación directa de Dios. La mujer, creación directa de Dios. La tierra, creación directa de Dios. Estos no habían sido plantitas que crecieran por la polinización. Estos no eran árboles que habían sido tratados genéticamente para dar naranjas que parecen mandarinas. ¿Ha visto? A mí no me gusta ir a comprar naranjas y que parezcan otra cosa que no sean naranjas, pero el frutero insiste en venderme las que a él se le antojan y a mí no me gustan, pero ya están todas tratadas, ya no es lo que debe ser, es otra cosa. No hay injertos, no hay híbridos, este lugar es hermoso, es el resultado de la obra directa de Dios. Todos los árboles, plantas, manantiales son hermosos, abundantes, hay mucho más comida y mucha más protección de lo que estos dos necesitan. Piénselo, ellos no tenían ropa para protegerse del clima. El clima era tan perfecto de día y de noche que no le decía a Adán a Eva, vete y córtate unas hojas de higuera o algo así para taparnos en la noche porque se baja la temperatura. No había cambios de clima. Ayer estaba yo sudando a chorros y hoy está nublado y frío. Gracias a Dios por eso desde mi punto de vista. Pero no había ese tipo de cambios. Ellos no necesitaban ropa, no necesitaban nada. Estaban en el lugar perfecto, en el clima perfecto, el hombre y la mujer perfectos. Además, los animales no eran peligrosos. No se atacaban ni se devoraban porque el mandato de comer carne vino hasta mucho después. Así que los animales no se atacaban, aunque eran mucho más fuertes que el hombre, algunos de ellos. Piénselo. Un dinosaurio, ¿qué fuerza ha de haber tenido? Ya andaban conviviendo con el hombre. Luego sé que lo más parecido que tenemos a eso son los picapiedra, pero este era mucho mejor que eso. Este era el paraíso. Ese lugar perfecto, con hombre y mujer perfecto. ¿Qué vida debió haber sido esa? ¿Qué vida debió haber sido esa? La comunión que disfrutaban Adán y Eva se ha de haber semejado mucho a la comunión que hay en la Trinidad, porque entre ellos tampoco había pecado. Entonces, hasta donde los atributos transferibles que Dios les dio a Adán y Eva lo permitían, su comunión debió haberse asemejado a la comunión de la Trinidad. Ese es el ideal también para toda
pareja y todo matrimonio, aunque nosotros sí tenemos que lidiar con el pecado, gracias a lo que sucedió aquí. La importancia de Génesis 3, hermanos, es tan grande que usted y yo no entenderíamos la vida moderna sin Génesis 3. Si usted le arrancara Génesis 3 a su Biblia y brincara del 2 al 4, se quedaría con una pareja que convivía de manera perfecta, pero que ya en el 4 ya hay asesinato. Y ya más adelante ya hay otros homicidios y inmoralidad, hasta el capítulo 6, donde la maldad de los hombres llega al tope y Dios dice, los voy a acabar a todos y voy a empezar otra vez con Noé y su familia. No entenderíamos nada de eso si no tuviéramos Génesis 3. Sería la vida incomprensible sin Génesis 3. Sería un absurdo como suena en los oídos de los ateos y de los incrédulos, que piensan que esto no es un relato fidedigno, sino que es simplemente una historia. Una historia que bien puede haber tenido el carácter literario de una fábula. Algunos dicen que es una fábula. Hay una serpiente que habla, debe haber una fábula aquí. Debe ser una leyenda. Cuento allí antiguo. Debe haber sido un mito. Bueno, le voy a decir algo. No es una fábula. No tiene moraleja. ¿O sí? Hay allí donde diga. Y por esto hay que portarse bien como la del conejo, la liebre y la tortuga. Por eso hay que ser diligentes. No hay una moraleja. No es una leyenda, porque en una leyenda hay héroes realizando proezas. Lo que estos hicieron no es una proeza. Tampoco puede ser un mito. Tome las palabras de C.S. Lewis, quien hizo toda una vida y una fortuna de crear mitos, es decir, historias con alguna simbología espiritual. Y sin embargo, C.S. Lewis dijo de Génesis 3, no encuentro las características propias de ni de fábula, ni de leyenda, ni de mito, sino que Génesis 3, por su característica literaria, debe ser considerado una narrativa histórica. Así que lo que usted tiene en Génesis 3 es algo que de verdad ocurrió. Es el día en la historia de la humanidad que explica por qué estamos como estamos. Si usted dice, ¿estaríamos mejor con López Obrador? No, tampoco. ¿Estamos como estamos por este o aquel gobernante? No, estamos como estamos por lo que dice Génesis 3. Y de allí para acá todos luchamos con esto. Es más, le voy a leer las palabras de G.K. Chesterton, que dijo con pesar: la doctrina del pecado es la única parte de la teología cristiana que todos podemos demostrar a flor de piel. Es la que más fácil podemos demostrar, la doctrina del pecado, porque todos batallamos con esto. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros con Génesis 3? Bueno, tenemos que estudiarlo para entender mejor la palabra de nuestro Dios, pero también tenemos que estudiar Génesis 3 para desenmascarar el pecado. Por eso yo le titulé en esta mañana Desenmascarando el pecado. Aquí se ve claramente cómo funciona, cómo actúa el pecado. Y nosotros tenemos que estudiar esto porque en la caída del hombre encontraremos 3 aspectos del pecado para que le reconozcamos y huyamos de él. ¿Recuerda a José con la esposa de Potifar? No se quedó a ver allí. No se quedó a decirle a la mujer, mira, pórtate bien, tu marido te ama. Recuerda, ¿no? La mujer aquella que le andaba insistiendo que se acostara con ella y llegó al grado en su malicia, en su desesperación, que lo quiso forzar a tener relaciones íntimas y José salió huyendo y aunque le costó la ropa y le costó años en la cárcel, él prefirió no ofender a Dios pecando contra él. Pues nosotros también debemos aprender a huir del pecado y a reconocer cuál es el proceso y cómo funciona el pecado en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, vaya a Génesis capítulo 3. Tengo 3 partes para compartirle en esta mañana. La primera de ellas es la tentación. La tentación es la mamá del pecado. La tentación es la mamá del pecado. Eso dice Santiago capítulo 1. Dice, cada uno es atraído de su concupiscencia. Y una vez que la tentación da a luz,
Entonces genera el pecado. Esta es la mamá del pecado. Y dice aquí en el versículo 1, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Esta es una serpiente, pero muy particular. Nos muestra su persona retorcida. Dice que la serpiente era más astuta que los demás animales. ¿Qué quiere decir astuta? Quiere decir engañosa. Ahora, hay algo importante aquí. ¿Por qué dice que la serpiente era engañosa? Si los animales no tienen capacidad moral. Porque no está hablando de la serpiente. Es decir, del animal, está hablando de Satanás. Está hablando de una serpiente, pero refiriéndose a una serpiente que fue, digamos, ocupada por Satanás para presentarse a Eva. Está describiendo no al animal, sino al espíritu inmundo que ocupó ese animal para llevar a cabo la tentación que vamos a ver. Entonces dice aquí, y la serpiente era más astuta. También sabemos que es Satanás porque el Apocalipsis así lo describe. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, habla así de el propio Satanás, que él es la serpiente antigua. Se lo leo para que tenga la referencia. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Este es el adversario, el acusador. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 también habla de lo mismo, así que hay suficiente prueba para conocer que este es Satanás. Hay algo también importante y necesario mencionar aquí. ¿Qué es eso? Pues que hasta donde habíamos dejado, en Génesis 1:31, todo era bueno en gran manera. Y Génesis 1:31 es la conclusión de la creación. El capítulo 2 nos habla con detalle del día sexto de la creación del hombre, la asignación de nombres a los animales y luego la creación de la mujer. ¿Recuerdan? Eso ya lo vimos. Pero si todo había quedado en 1:31, bueno en gran manera, ¿de dónde sale Satanás? No sabemos. Exactamente en qué momento fue su caída, no lo sabemos, pero si usted abre su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos del 11 al 15, encontrará que allí se le llama una endecha, pero es como una especie de advertencia, de amenaza al rey de Tiro. Pero las palabras del profeta parecen apuntar a alguien mucho más antiguo que el rey de Tiro. Ezequiel capítulo 28, versículo 11 dice así: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas. Pues entonces ya no está hablando de un hombre. Está hablando de alguien más. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el robí, el topacio, el diamante, el berilio, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. El día en que fuiste creado, fueron preparados. Estabas en el Edén, pero eres un ser creado, no eres eterno. No puede estar hablando de un hombre. Más bien, se está hablando del propio Satanás, quien de alguna manera estaba influenciando al rey de Tiro. Por eso es que se habla de manera tan dura. Y fíjese, dice: tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Está hablando de Satanás. Eras perfecto hasta que hubo iniquidad. Vea también lo que dice Isaías capítulo 14, que también describe a Satanás, aunque allí es una advertencia al rey de Babilonia. También este otro profeta parece apuntar más bien a que este rey de Babilonia estaba siendo influenciado de alguna manera por Satanás. Isaías 14, versículos 13 y 14 dice: subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Me haré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Fue el pecado de la soberbia, querer ser igual a Dios.
Me voy a hacer semejante al Altísimo, dice, y subiré por encima de las estrellas. Usted sabe que en nuestro estudio de Génesis hemos hablado de que a veces las estrellas, se utilizaba esa palabra para hablar de los ángeles. Al parecer, el profeta Isaías lo que está diciendo es, Satanás quiso tener dominio incluso sobre los ángeles, como lo tiene Dios. Quiso ocupar el lugar gobernante de Dios y dominar incluso sobre los ángeles, y por eso fue que Dios lo echó. Y eso también explicaría por qué hubo una tercera parte de los ángeles que lo siguió en su rebelión. También sabemos que el pecado de Satanás es el de la soberbia, puesto que dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6, hablando de los requisitos de un pastor, dice, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo, que se envanezca, que se ensoberbezca, que se sienta mucho, que se sienta más que los demás. A Satanás se le llama querubín en Ezequiel 28, pero en Isaías capítulo 14 se le llama también lucero, el que brilla, el que lleva la luz. Satanás debió haber sido un ángel a través del cual la luz de Dios fuera clara. Alguien que debiera apuntar hacia Dios para que Dios recibiera gloria, pero él quiso atraer la gloria sobre sí mismo. ¿Cuándo se rebeló contra Dios? En algún punto entre el día 7 y Génesis 3. ¿Cuánto tiempo pasó entre el día 7 y Génesis 3? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y ni se desvele buscando la respuesta porque no la va a encontrar. No sabemos cuánto tiempo sucedió, pero al parecer fue poco. ¿Y sabe por qué? Porque nada más había dos, hombre y mujer, y habían recibido el mandato específico de multiplicarse, y todavía no habían concebido ni un solo hijo. Así que debió haber sido poco tiempo. ¿Cuánto? Ni siquiera me voy a atrever a especular, pero debió haber sido muy poco tiempo. Así que esta es su persona retorcida, este es Satanás, este es el propio diablo vestido con un cuerpo de serpiente, y dice que era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Pues sí, porque estaba investida por Satanás. Vea sus palabras retorcidas. Y dijo a la mujer, porque a la mujer quizá el eslabón débil, la que debió vivir bajo la protección de su marido, pero en ese momento el marido se pasmó, vaya a saber qué le pasó. Y la mujer respondió a la serpiente, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Eso es lo que Dios había dicho? ¿Qué dice capítulo 2, versículo 17? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. En el 16 dice, de todo árbol del huerto podéis comer. Entonces Satanás convirtió una restricción positiva en algo negativo. Tienes todo menos este. Y Satanás lo tuerce. No tienes nada. Hasta la fecha, Satanás sigue retorciendo la palabra de Dios y se viste de traje, se pone corbata y se para detrás de muchos púlpitos los domingos. No todos están en sectas, no todos están profesando ser ateos. Algunos están vestidos de corbata, torciendo la palabra de Dios en alguna iglesia cristiana. Satanás sigue torciendo la palabra de Dios, y por eso todo creyente, no solo los pastores, debería procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Porque es cosa seria torcer la palabra de Dios y decir cosas que Dios no ha dicho. Fíjese lo que le dice Satanás a la mujer. Presentó a Dios como un Dios poco generoso. No comas de nada. Pues si todo está bien padre y se ve bien rico. Sí, pero no comas. Eso no había dicho Dios. Presentó a Dios como demasiado estricto. Pues no, Dios no había hecho eso. De todo lo que había, solamente les dijo que uno
solo no debían comer y lo presentó como un Dios malo. Estas palabras sin duda que hicieron eco en Eva. Al parecer su proceso mental se fue desviando poco a poco porque empezó muy bien la respuesta. Versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Va bien, ¿no? Está bien, parece ser un cristiano bien adoctrinado, bien enseñado. Sí, pero después empieza como que a cambiarle. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios. Ojo, ella cita las palabras de Dios, según. No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Eso no dice el versículo 17, ¿verdad? El versículo 17 del capítulo 2 no dice que no lo debían tocar. Así que, mientras que va hablando, como que Eva empieza a cambiarle y a decir, bueno, sí es cierto, Dios a lo mejor es medio malo, medio restrictivo. Empezó con una media verdad. ¿Por qué? Porque exaltó la gran bondad de Dios. Del fruto de los árboles podemos comer. Por cierto, hermanos, ¿qué árboles había en el huerto del Edén? La Biblia sí dice de algunos, Ezequiel 34:8 dice, los cedros no lo igualaban en el huerto de Dios, o sea que había cedros. Los cipreses no se podían comparar con su ramaje, o sea que había cipreses. Y los plátanos no igualaban sus ramas, o sea que había plátanos. No había crema y azúcar, era lo malo, pero había plátanos. Ningún árbol en el huerto de Dios podía compararse a él en su hermosura. Eso dice Ezequiel 34:8, cedros, cipreses, plátanos. Esa es una buena pregunta para un día que organice un juego bíblico y quiera ganar. Ya aquí ya les dio en la torre, porque casi nadie se fija en eso. Y además había higuera, ¿no? Dice el versículo 7 que cocieron hojas de higuera. O sea que había higos, había higuera. Entonces, por lo menos esos 4 ya sabemos que había. Y seguramente había muchos otros más. Ahora, hay algo también interesante. ¿Notó usted que Eva no se sorprende? Imagínese que llega a su casa y abre la puerta y le dice el perro, ¿dónde andabas? Ya tengo hambre. ¿Qué haría usted? Sáquense y nos vemos. Hay que se quede el perro, que se muera de hambre. Cuando se muera entramos. Porque los animales no hablan, ¿cierto? ¿Por qué Eva no se sorprendió? ¿Por qué Eva no se sorprendió? Quizá Eva no se sorprendió porque todavía no sabía que los animales no hablan. Todo era nuevo. Estaba en un sitio increíble, donde seguramente había cosas para descubrir todos los días. Maravillas por ser descubiertas por ella y su esposo. Imagínense eso. Vamos a caminar, viejo. Y se tomaban de la mano y hoy vamos a ir por este caminito. Y veían cosas maravillosas diariamente. Y a lo mejor eso fue simplemente lo que sucedió. Eva no se sorprendió simple y sencillamente porque no sabía que los animales no hablan. Y mucho menos se sorprendió de que estuviese entablando una conversación con una serpiente y que esa serpiente tuviera las peores intenciones en el mundo para ella. Hasta hoy Eva solamente conocía gente que le amaba y buscaba su bien, Dios principalmente, y luego su esposo. Así que este animal no debe estar buscando mi mal. Todos aquí me aman, Dios me ama, mi esposo me atesora. Esta viborita, ay, tiernita, ternurita. Él tiene las peores intenciones en el mundo para Eva. Así que Eva habló una media verdad. En el versículo 2 está la media verdad. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Muy bien, Eva. Ya pasaste medio examen. El problema está en el versículo 3. Del árbol que está en medio del huerto. Ese árbol del medio del huerto es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Escuche, ¿por qué? Y esto ya lo expliqué, pero vale la pena que lo refresquemos. ¿Por qué habla del conocimiento del bien y del mal? Eva no conocía ni el concepto del mal. ¿O sí? ¿Qué es el mal? No sé, porque solamente conozco a Dios y a mi esposo. Y los dos me atesoran.
Me aman como nadie me puede amar nunca jamás. ¿Qué esperaba Eva conocer? Como mal. Es como cuando le he preguntado, imagínese algo que no existe. Pues no sé qué. Pues no, porque es imposible pensar en algo que no existe. Piensa en un circunfulais. Pues no sé qué es, ¿cómo lo voy a pensar? Pues ni yo sé qué sea, me lo acabo de inventar, nada más quería ponerle un ejemplo. Pues no se puede. ¿Qué esperaba Eva conocer? No, tal vez no esperaba conocer. Tal vez Eva lo que esperaba era ser igual a Dios. Y en un momento le voy a decir, ¿por qué? Eva sustrajo de lo que Dios dijo y Eva añadió de lo que Dios dijo. Eso contrasta claramente con nuestro Señor Jesús cuando fue tentado por Satanás en el desierto, que está registrado en Mateo 4:4, versículos 7 y 10 también, donde siempre citó la Biblia correctamente. Citó la palabra de Dios con precisión. Aquí hay una gran razón por la que usted debe cumplir ese propósito de Año Nuevo que hizo de memorizar más versículos de la Biblia. Porque cuando llegue la tentación, usted va a necesitar conocer qué dice la palabra de Dios y conocerlo con precisión. La palabra de Dios, dicho por el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, no es una gran espada del Espíritu que se puede blandir para donde sea y alguien va a caer. Lea con atención Efesios capítulo 6, la armadura del Espíritu, y se dará cuenta que es una daguita hecha para el combate personal. Hecha para el combate personal y que necesita ser utilizada con precisión. No se puede aventar versículos para donde caiga a la hora de la tentación. Usted necesita saber exactamente qué dice la palabra de Dios acerca de la situación y tentación que está pasando. Porque de otra manera lo que va a hacer es sucumbir ante la tentación. Y déjeme decirle, quiero corregir algo que he notado muchos creyentes batallan y algunos predicadores también. Porque cuando llegue Satanás con la tentación, no necesita venir Satanás. Satanás ha tentado, que tenemos en la Biblia, a 3 personas de manera directa: a Adán, a Eva y a Jesús. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, antes de Génesis 3, o antes de Génesis 3:6, no tenían maldad que los atrajera hacia el pecado. La tentación tenía que venir de afuera. Porque Jesús no tiene maldad, Él es perfectamente santo. La tentación tenía que venir de afuera. Pero usted y yo sí tenemos la tendencia a hacer el mal, por lo que sucedió en Génesis 3. Entonces no necesita venir Satanás a tentarnos. Tenemos suficientes problemas con nuestro corazón pecaminoso. Me hicieron un electrocardiograma esta semana y yo dije, si saliera en el electrocardiograma mis pecadotes que están en el corazón, este doctor saldría corriendo de aquí, no quisiera saber nada de mí jamás. Pero los problemas del corazón no los detecta un electrocardiograma, los detecta la Biblia. Y todos luchamos con eso. Entonces no necesita venir Satanás, no diga, ay pastor, es que el diablo me tentó. No es cierto, fue usted. Y sabe que cuando decimos, es que Satanás me está tentando, es que Satanás, lo único que estamos haciendo es echarle la culpa a alguien más. ¿Y sabe cuál es el problema de echarle la culpa a alguien más? Que no hay una conciencia y un asumir mi responsabilidad. Y si no hay un asumir mi responsabilidad, entonces no puede haber arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Entonces dejemos de decir, es que Satanás me está tentando. Ese soy yo. Y la prueba está en Santiago capítulo 1. Ninguno diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es atraído y seducido. ¿Cuándo? De su propia concupiscencia. Es de nuestro corazón. Pero a esto sí tenía que venir Satanás. Y Eva parece ir cediendo a la tentación porque ella empieza a añadir. Las sectas añaden a la Biblia.
los secularistas modernos sustraen de la Biblia. Los ateos dicen que Dios no puede ser tan bueno porque permite el mal, ni tan poderoso porque no lo puede corregir. Pero no se dan cuenta de que Dios tenía un plan trazado. Traer un pueblo que honre a su Hijo Jesucristo por toda la eternidad. Y que para eso iba a permitir que el hombre pecara. No lo iba a tentar Dios, ni siquiera tentó a Satanás, sino que Satanás, siendo un ser moral, recuerda nuestro estudio de los ángeles hace algunas semanas, tienen capacidad moral de decidir entre el bien y el mal. Satanás, siendo un ser moral, él decidió rebelarse contra Dios, y de la misma manera el hombre y la mujer, aunque no tenían mal en su corazón en ese momento, ellos decidieron. Y va a haber qué capacidad de decisión de ambos. Es peligroso conocer poco la palabra de Dios. Y es peligroso conocer mucho de la palabra de Dios. Conocer mucho de la palabra de Dios, si no tienes cuidado, te lleva a envanecerte. Conocer poco de la palabra de Dios, sin duda, te va a llevar a desviarte de Dios y de su voluntad. Pero necesitamos conocerla y conocerla con precisión y mantenernos en humildad para que a medida de que avancemos en nuestra profundidad de conocimiento no nos volvamos soberbios, duros y fríos con nuestros hermanos. ¡Ay, cómo es posible que sigan en lo mismo! Así estabas tú. Y si no estás así, es solo por la gracia de Dios, pero no por ti. Así que debemos ser humildes unos con los otros. Fíjese cómo Satanás se lanza de manera frontal a atacar tanto la integridad como la veracidad de Dios. Dice el versículo 4, y la serpiente dijo a la mujer. Por cierto, le tengo una pregunta antes de que avancemos. ¿Dónde estaba Adán? No me responda, piénselo. Porque esta es la segunda vez, la segunda vez que Satanás va a hablar con Eva y Adán no aparece por aquí. Es la segunda vez. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Dios es un mentiroso, pues. Él dijo que iban a morir, pero no es cierto. Satanás está sacando su esencia, su personalidad desenmascarada por el Señor Jesucristo en Juan 8:44. ¿Recuerdan? Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. La primer mentira dicha en toda la faz de la tierra provino de la bocota de Satanás. Juan 8:44, el Señor dijo, es un mentiroso. Ese es Satanás. Hasta aquí, todo lo que se había dicho en la Biblia era verdad. Todo. No había mentiras entre el hombre y la mujer, y mucho menos de Dios hacia el hombre. Aquí aparece la primer mentira y es registrada en la bocota de Satanás. Así que con sus palabras él está llamando a Dios mentiroso. Y él sabe que sí hay muerte en el pecado porque él ya lo había experimentado. Él fue el primero en sentir las consecuencias de rebelarse contra la voluntad de Dios. Él debería saber bien, y lo sabía bien, pero estaba queriendo infectar y deshacer la obra divina en el hombre y en la mujer. ¿Por qué Satanás se habrá rebelado contra Dios? ¿Quién sabe? Lo que tenemos es lo que ya leímos, deseo de ser como Dios. ¿Y por qué se fue sobre el hombre y la mujer? Quizá porque Dios le concedió bendiciones al hombre y a la mujer que no le concedió a los ángeles. ¿Recuerdan? Las dos que mencionamos. El hombre y la mujer sí son portadores de la imagen divina. De los ángeles, si lo son, la Biblia no lo dice. Pero como no lo dice, entonces podemos concluir también sabiamente diciendo no lo son. Y por supuesto, el hombre recibió la capacidad reproductiva y de deleite en una pareja, cosa que Dios no le concedió a los ángeles. Quizá estaba celoso del hombre y de la mujer y por eso también se lanzó sobre ellos. Satanás además negó la pena de muerte decretada por Dios.
no moriréis. No hay muerte como tal. Este es un mentirosote. Y lo peor es que la mujer está a punto de caer en el mismo jueguito. No solamente agravió la veracidad de Dios, sino también su integridad, pues el versículo 5 dice: pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces Dios no solamente es mentiroso, además les esconde cosas. Es un Dios celoso, envidioso, egoísta, no quiere que sean como Él. No moriréis, Dios sabe que el día que coman de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Escucha, yo hace rato le decía, ¿qué pudo haber entendido Eva cuando escuchó la palabra mal? Pues quién sabe, porque ella no conocía eso. Pero lo que sí ha de haber entendido es seréis como Dios, porque él sí lo conocía. Y lo que hubo en Eva fue el deseo también de ser como Dios. Y de explorar una especie de conocimiento que por concepto no ha de haber entendido, pero que sí le ha de haber sonado muy bonito. Saber más, mi mente se va a expandir, mi inteligencia se va a expandir, a conocer eso que éste dice que es mal, pero que yo no tengo idea ni de qué es. ¿Sí queda claro eso? Eva no podía haber sabido el concepto, el significado de la palabra mal, porque ella hasta aquí no conocía nada malo. No había ni una frutita podrida que pudieran decir, ay, mira, esta está mala, tírala. Todo estaba perfecto allí. Entonces ella no pudo haber entendido este concepto de mal, simple y sencillamente. Ella debió haber entendido que su mente se iba a expandir y que iba a ser como Dios. Dios estaba celoso, según Satanás. Escondía cosas buenas para el hombre, pero que no quería que tuvieran. Indudablemente, hermanos, incuestionablemente, cuando dudamos de la persona de Dios, eso nos va a llevar a dudar de su palabra. Y cuando dudamos de la palabra de Dios, eso nos va a llevar a dudar de su persona. Siempre es así. Dios no puede ser tan bueno. Mira cómo estoy viviendo, mira el gasolinazo. ¿Cómo Dios puede ser bueno y permitir el gasolinazo? Porque eso no afecta solamente a los automovilistas, eso afecta a todo el que compra fruta y verdura en este país. ¿Por qué? Pues porque los que la transportan tienen que comprar gasolina, entonces se la van a cobrar a quien le venden la fruta y la verdura. ¿Cómo Dios puede ser tan bueno? Y entonces mis circunstancias empiezan a interpretar a Dios. Empiezo a ver a Dios detrás del cristal de mis circunstancias y concluyo, Dios no es tan bueno. Y su palabra ha de ser medio mentirosa, porque allí dice que vamos a estar bien y que Dios tiene cuidado de los suyos, pero si Dios tiene cuidado de los suyos, ¿por qué estamos en este país para empezar? ¿Por qué no me puso en Canadá, en Francia o en Alemania? Ya me rayé, ¿no? Pues ahí tiene una vida. ¿Por qué? Cuando usted empieza a dudar de lo que dice la palabra de Dios, va a dudar de la persona, el carácter, de cada uno de los atributos de Dios. Y cuando dude de la persona de Dios, va a empezar a dudar de la palabra de Dios. Y cuando eso ocurra, usted es carnita de cañón para la tentación. Entonces va a decir, ¿qué caso tiene orar? Las cosas no cambian. ¿Qué caso tiene leer la palabra de Dios y buscar al Señor y tratar de ser un fiel discípulo de Jesucristo? Si de todas maneras, no estamos reamolados. Y cuando eso ocurra, usted va a estar listo para culpar a Dios de los males o culpar a otros de sus males. Y cuando eso ocurra, lo más probable es que usted empiece a consentir pecados y a vivir en pecado. Porque si yo elimino a Dios de mi vida, entonces no tengo a nadie a quien darle cuentas. Y si no tengo a nadie a quien darle cuentas, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hagamos lo que se nos dé la gana. De todas maneras hay que aprovechar la vida porque la vida es hoy. Pareciera entonces que los no creyentes tienen una vida más divertida que los creyentes, ¿no?
Así es el pecado. Hay algo que Dios no nos da. Hay algo que Dios nos restringe. Mira, nos tiene aquí todos los domingos. Cuando podríamos estar plácidamente preparándonos para ver los playoffs del fútbol americano. Mira, empiezan a las 2 y luego el otro a las 3 y así ya llegó la noche y nos la pasamos bien padre. Yo no cambiaría la vida cristiana por ver todos los partidos de fútbol americano que pudiera en mi vida. No lo cambiaría. Espero que usted tampoco lo cambie por nada. Ellos ya conocían el bien, no conocían el mal, pero Satanás quiso infectarlos de su mismo deseo de ser como Dios. Seréis como Dios. ¿Tiene algo de malo querer ser como Dios? Es una pregunta resbalosa, ¿no? No diga amén, 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 sí. Piénsela antes de responder. ¿Tiene algo de malo querer ser como Dios? Sí y no. ¿No se nos manda a los creyentes a ser más como Cristo Jesús? ¿Y que Jesús no es Dios? Sí. Entonces, querer ser más como Dios en su amor por los perdidos no tiene nada de malo. Querer ser más como Dios en su amor por todas las personas no tiene nada de malo. Pero sí tiene todo de malo cuando queremos ser iguales a Dios en su omnipotencia, en su omnisciencia, en su soberanía, en aquellos atributos no comunicables. En aquello que Dios ha dicho, no, esto no les voy a dar. Pero en todos los atributos que Él ha decidido comunicar, en eso sí debemos desear ser más como Dios. Sin embargo, Satanás deseó ser más como Dios en su soberanía y entonces fue desechado del cielo. Y lo mismo ocurrió con el hombre en el huerto del Edén. Seguimos en la tentación, no hemos pasado de allí. Y estamos viendo este texto de Génesis capítulo 3, porque en la caída del hombre encontraremos 3 aspectos del pecado para que le reconozcamos y huyamos de él. El primero es la tentación, es esta lucha. Fíjese que está descrita en el versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. 3 aspectos que por toda la Biblia usted encuentra acerca de la tentación. Fue despertado el apetito físico. Vio que era bueno para comer. Escuche, esta no es el hambre de Eva. No fue que ahí de repente sintió hambre, sino que teniendo su estómago lleno, ella deseó algo más. Ese fue el pecado. No tiene nada de malo tener hambre, es una necesidad que Dios ha plantado en lo profundo de nuestro ser, pero aquí Eva deseó comer algo que no necesitaba comer. Sus necesidades estaban completamente satisfechas con todos los demás árboles del huerto. No necesitaba específicamente comer de este, pero vio que era buena para comer. Este era un deseo ilícito de comida. No era una necesidad, escuche, era más bien un descontento con su situación. En la casa hay frijoles y huevo. Sí, pero yo quiero irme al... ¿Lo necesita? ¿O es más bien un descontento con el frijolito y huevo que Dios ya proveyó? Y no estoy censurando ir a restaurantes, pero a veces pudiera ser que más bien queremos ir a restaurantes por el estatus que eso nos da, por la gente que va, por cómo se ve, y no necesariamente por un impulso sano. Conste, no estoy censurando ir al Vips o al Tox o al que más le guste. Simplemente estoy diciendo, de verdad es algo que llena una parte en el sentido de un festejo o algo así, o es simplemente para sentirme parte de cierto grupo social que allí se la vive. Hemos conocido gente, ¿no? Ustedes y yo hemos conocido gente que allí come diario y, bueno, pues si la economía, ¿verdad? Si esa es la provisión de Dios para ellos, pues dele. O lo hacemos solamente para encajar, porque no estoy contento con la situación que Dios me ha dado. ¿Sabe? Eso es algo que cada quien debería examinar. Vio que era codiciable, y esa palabra codiciable, aunque aquí dice que era bueno, es
una variante de la que está en Éxodo 20:17, no codiciarás, son palabras semejantes, no debes codiciar. Eva sí codició, era bueno para comer, ahí se despertó un apetito físico pero ilícito, no era hambre, era deseo de ese fruto por el descontento con su situación, y además dice que vio que era agradable a los ojos, es decir, había todo tipo de frutos hermosos en el huerto, se imagina las naranjotas, toronjas, uvas, ya de ver allí, las fresas, otra vez no había crema y no había azúcar, pero ha de haber sido una fresa muy sabrosa, todo lo que había allí. Pero esta mujer, dice, vio que era agradable a los ojos, es decir, se despertó en ella el apetito estético, sensual, o sea, de los sentidos, no estoy hablando de la sexualidad, y emocional. Esto me va a complementar, me va a hacer mejor de lo que ya soy. ¿Eva podía ser algo mejor de lo que ya era? No, era la creación directa de Dios. Como dije hace rato, ella no traía información genética de los padres. ¿Qué podía ser mejor para Eva? Nada. Pero ella deseó porque era agradable a los ojos. Su deseo estético se despertó. No tiene nada de malo querer ser más bonito, por eso nos peinamos, ¿no? Imagínense que me parara a predicar como amanezco. O que usted asistiera como amanece, ya se rieron de mí. No hay nada de malo en eso. El problema es que Eva deseó este fruto sabiendo que no lo debía hacer. Es decir, ella debió haber pensado en Dios dijo que no. Dios dijo que no. Y no decir, bueno, pero es que Dios dijo, pero esto me va a... Acuérdense que ella ya dudaba de Dios. Ya le había echado la culpa de que no debes tocar, cuando Dios no dijo eso. Y luego Satanás le planteó la posibilidad que nunca le había ocurrido en su mente de que Dios pudiera estar escondiendo algo. Entonces ella deseó, porque esto le iba a hacer algo mejor de lo que ya era. Y también se despertó en ella el apetito de grandeza, porque dice, y vio que era árbol deseable para alcanzar sabiduría. ¿Qué más necesitaba saber, Eva? ¿Que Dios te ama? ¿Y que es un extraordinario Dios? ¿Que tu marido te ama? ¿Qué querías saber? Lo que se despertó en Eva fue el apetito de grandeza, es decir, el orgullo de llegar a ser como a Dios, la realización egoísta. No tiene nada de malo desear superarnos. Un curso más, una carrera más, no tiene nada de malo. El problema es que eso no es, en Eva, no era algo que ella necesitara o que fuera para el cumplimiento de su propósito trazado por Dios, sino que era todo lo contrario, era lo que Dios había prohibido. ¿Tiene algo de malo que usted estudie un poquito más, se prepare un poquito más o emprenda un negocio, algo así, para realizarse como persona o como profesional? No, si eso va encaminado a cumplir el propósito de Dios para su vida. Pero si le va a alejar de la voluntad de Dios para su vida, entonces sí. Imagínense que yo le digo, hermanos, ¿qué creen? Voy a tener que predicar ahora, pues nada más, ya no voy a dar clases, ya no voy a dar consejerías, no los voy a predicar los domingos, ya no me van a ver, porque ahora pues voy a tomar clases de carpintería y ebanistería. Pues está bueno, pastor, ¿y eso para qué le sirve como pastor? ¿Va a cumplir el propósito de Dios para su vida, que es servir a la iglesia? No, entonces ¿para qué lo hace? ¿Me explico? Eva ya tenía todo lo que necesitaba, era todo lo que debía hacer para cumplir el propósito de Dios para su vida. Más bien era un deseo egoísta. Y ahí es donde nosotros deberíamos también tener cuidado de no hacer cosas que nos distraen del propósito de Dios para nuestra vida, sino hacer aquello que nos ayudará a cumplir la voluntad de Dios en el rol que Él nos ha dado dentro de nuestra vida. ¿Qué roles le dio Dios? Bueno, pues enfóquese a eso. Porque le voy a decir algo, tenemos el tiempo bien contadito. Y es muy corta la vida como para desperdiciarla haciendo aquellas cosas efímeras y no las cosas eternas que son las que cumplen el propósito de Dios.
Y Eva lo que quiso fue realizarse de una manera egoísta, no conforme al propósito de Dios, sino conforme a sus deseos que aquí fueron despertados. Y la Biblia habla de esto, hermanos. Primero de Juan capítulo 2, versículos 16 al 17, dice así: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí están las tres. Notó que hay tres en Génesis 3:6. Bueno para comer, agradable a los ojos y bueno para alcanzar sabiduría. Los deseos de la carne, bueno para comer. La pasión de los ojos, agradable a los ojos, dice Génesis 3. Y la arrogancia de la vida, para alcanzar sabiduría. ¿Qué necesitaba saber Eva? Que no supiera ya. Y le voy a decir algo más. Las palabras de Satanás fueron: seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Él prometió conocer, por poner un ejemplo, conocer como conoce un médico. Un médico conoce el cáncer, conoce sus causas, conoce sus tratamientos y conoce también las consecuencias que esos tratamientos pueden tener. Pero un paciente de cáncer lo conoce de manera muy diferente al médico. Eva pensaba que iba a conocer el cáncer como el médico y lo terminó conociendo como el paciente. En vez de conocer el mal de lejos como Dios lo conoce, sin estar inmiscuido en él, sin ser parte de él, Eva encarnó ahora el mal. Y desde entonces todos estamos igual. Y le seguimos. Y le seguimos. Porque todos sucumbimos ante los deseos de la carne, de los ojos y la arrogancia de la vida cuando pecamos. La tentación se puede presentar con esos tres o con uno solo. El deseo de la carne. Tienes una esposa, que tu satisfacción sea con ella solamente. No necesitas ver otras, no necesitas tratar a otras mujeres. Tienes una esposa. ¿Para qué ceder al apetito ilícito? ¿Los deseos de los ojos es necesario? ¿O simplemente aspiro a parecerme a verme como, o a ser parte de tal grupo social que puede aspirar a ese modo de vida y estos lujos? La arrogancia de la vida, ¿cumple el propósito de Dios en mi vida o lo distrae? Porque déjeme decirle, si usted piensa que es mejor, los domingos, pastores, que necesito bajar de peso, entonces no voy a venir los domingos. De aquí hasta que esté como varita de nardo, no me van a ver. Pues está en sus prioridades. Santiago 3:15 dice: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Las mismas tres partes. Los deseos de la carne, terrenal. Los deseos de los ojos, natural. Y la arrogancia de la vida, la soberbia, como el diablo. Como 1 Timoteo capítulo 3 que mencioné hace rato. La palabra de Dios también reconoce que el pecado en los pecadores produce algo de placer. Hebreos 11:25 dice de Moisés, que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. La tentación no sería tentación si no produjera cierto tipo de placer y de gozo. Si nos produjera dolor, huiríamos, pero como se siente bien padre, pero se siente bien padre para la carne, no para el espíritu. Entonces nosotros deberíamos huir. ¿Tienen tiempo o le paramos? Ya casi acabamos. Ese no fue el ejemplo de Jesús. Cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás, recuerda, fue tentado en su aspecto físico. Dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿cierto? Y luego lo llevó a un lugar alto donde le mostró los reinos del mundo y le dijo: todo esto te voy a dar. Allí tentó su deseo sensual por sus sentidos, cómo se ve, cómo se siente esto. Y luego tentó el apetito de reconocimiento, o quiso infundirle apetito de reconocimiento.
Lo llevó al pináculo del templo y le dijo, tírate. Va a mandar sus ángeles, ¿no? ¿No eres tú el Hijo de Dios? Y el Señor siempre resistió mencionando la Escritura. Hebreos 4:15 dice que nuestro Señor fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Porque Él conocía bien la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos conocer bien la palabra de Dios para no ser presa de la tentación. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Debemos conocer entonces la palabra de Dios con precisión, debemos confiar en la palabra de Dios, debemos citar la palabra de Dios y debemos ceñirnos a la palabra de Dios. Todo gira en torno a eso. La Biblia. Usted y yo necesitamos más y más de la palabra de nuestro Dios. El proceso mental del pecado no es interrumpido por la fuerza de voluntad, ni es detenido por la simple resolución de año nuevo que hayamos hecho. El proceso de la tentación, el proceso mental de la tentación es detenido de tajo y cortado como una serpiente se le corta la cabeza y se muere cuando usted cita la palabra de Dios y se ciñe a ella y confía en lo que dice la palabra de Dios. Conozco lo que dice y voy a confiar que la vida que Dios me promete a través de la obediencia a su palabra es mejor que lo que la tentación me promete. Eva debió haber confiado en que Dios, a través de lo que él había dicho, le prometía un futuro y un bienestar infinitamente superior a lo que Satanás le estaba prometiendo. Pero ella no citó la palabra de Dios con precisión. Y hay quien dice, bueno, es que ella no estaba ahí cuando Dios dio el mandato. Su marido ya le había enseñado, porque si no estaba allí, entonces ¿cómo sabe esas palabras? Pero ella no puso atención, o ella no quiso reconocer, o su mente ya se iba torciendo, como yo lo presenté, su mente ya se iba inclinando hacia el lado de Satanás, desde que ella trató de citar la Escritura. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Y Satanás ya estaba viviendo esa muerte y ahora quería infectar a la humanidad y lo logró. Y lo logró. Versículo 6 dice, tomó del fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Pasamos de la tentación ahora a la siguiente parte, que es la consumación del pecado. El cometimiento, ella tomó de su fruto y comió. Ahora, ¿por qué le dio a su marido? Qué mala onda, ¿no? Pa' esposita. Quizá Eva todavía pensaba que le iba a hacer un bien a su esposo. Quizá ella, engañada, porque también lo dice así la palabra de Dios, que Eva fue la engañada, no el hombre. Quizá Eva, engañada, pensó que le haría un bien a Adán, dándole de ese fruto. Pero en realidad lo que hizo fue el mayor mal que cualquier esposa le haya hecho a su esposo. Contempló y sucumbió. Ella no huyó como José, ni tampoco resistió como Jesús, sino que además hubo complicidad, porque le dio a su marido. Pero escuche, esto es importantísimo, la Biblia no culpa a Eva de la tentación y de la caída, pues. La Biblia culpa a Adán. Lo dice así, 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El responsable, la Biblia dice que fue Adán. 1 Timoteo 2, versículos 11 al 15 dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, por dos razones. Porque Adán fue creado primero, después a Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó en transgresión. ¿Cómo? ¿Adán no fue engañado? Bueno, usted tendrá que ver que la vida en el Edén era muy diferente a la vida en nuestro mundo hoy. No es como que Eva se fue al mercado a recolectar las frutas y entonces las trajo a Adán. Y entonces allá sola la agarró la serpiente. Le tengo que decir esto. Adán estaba ahí.
Y por eso me encanta también la traducción de la Biblia de las Américas en Génesis capítulo 3, versículo 6, y dice, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Alguna vez una persona me dijo, la Reina Valera no dice que estaba con ella. Pues qué lástima, la de las Américas sí. Y me encanta la Reina Valera, me encanta la Reina Valera. Pero aquí sí se traduce una preposición que en el idioma hebreo es la preposición imá, que quiere decir con, y que tiene el sufijo femenino. Es decir, Adán estaba con el sujeto femenino, que en este caso es Eva. Si la Biblia Reina Valera no lo traduce, pues ¿qué le hago yo? Pero el hebreo lo dice, y la Biblia de las Américas lo dice. Adán estaba allí. Hace rato le lancé la pregunta, ¿dónde estaba Adán? Estaba allí. Y mientras que Satanás sacaba los colmillos retorcidotes de serpiente y entablaba una conversación con su esposa, su amada, y mientras Eva respondía mal, porque no respondió del todo bien, y mientras Satanás contraatacaba apuntando a la veracidad y a la integridad de Dios, y mientras Eva se estiraba, todo el mundo lo dibuja como una manzana, pero quién sabe qué fruto habrá sido, mientras que Eva se estiraba para tomar y mientras que Eva se saboreaba el fruto para morderlo, Adán no hizo absolutamente nada. No hizo nada. La escena no es de la mujer y la serpiente solos. La escena es de la mujer, Adán y la serpiente. Pero Adán totalmente pasivo, sin defender a su esposa, sin sacarle del error, sin contraatacar a Satanás. Adán no hizo nada. Y por eso la Biblia dice, Adán no fue engañado, Eva sí. Adán todo el tiempo supo lo que estaba pasando. Todo el tiempo supo que Satanás estaba engañando. Todo el tiempo supo que su esposa estaba sucumbiendo al engaño. Pero no hizo nada. Y déjeme decirle, desde entonces, los varones tenemos que luchar contra la corriente porque cargamos en nuestro ser el no querer hacer nada. Pero sobre todo en el sentido espiritual. Tristemente, lo ve en nuestra iglesia y lo ve en casi cualquier iglesia que usted visite. La población femenina es mucho más grande que la masculina. Los hombres tendemos a ser indiferentes a las cosas espirituales más que las mujeres. Y tendemos a no querer asumir nuestra función de protección espiritual. Entonces, si mi esposa ve las telenovelas, pues que las vea. Pero ahí sale un cura que es el amigo de la familia y que da consejitos y todo, pues ¿qué le hace? Pero ahí salen homosexuales y parejas lesbianas y todo. Pues ni modo, pues en algo se tiene que entretener, ¿no? Trabaja mucho en la casa. Y no protegemos la mente de nuestras esposas. O lo que escuchan. Canciones de desamor que hablan de divorcios y de pleitos y de infidelidades y todo. Es parte de la normalidad. Cuando para los cristianos debería ser escandaloso. Cualquiera de esos pecados debería de taladrarnos en las orejas. ¿Cómo? Ese no es el plan de Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Por lo que Adán y Eva hicieron, el pecado se extendió a todos. Y uno diría, bueno, pero es que, ¿por qué Dios nos carga aquel pecado? Pues ¿cuál de los, si no es por ese, cuál quiere que le cargue? De todos los millones que hemos cometido. No es que Adán haya sido nuestro representante delante de Dios, es que en los lomos de Adán, como diría la Escritura, estábamos todos allí. Estábamos físicamente no presentes, pero sí seminalmente en Adán. En su semilla allí estábamos todos.
Y si no le gusta la idea y dice, no, a mí no me gusta, pues que Adán, ese es su pecado, ¿por qué a mí me han de pasar el pecado de él? Pues si no le gusta esa idea, tampoco le debería gustar lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque si estuve presente en Adán cuando pecó, estuve presente en Cristo cuando murió y me rescató, por la fe en Él. Y entonces Dios toma la muerte de Cristo como si yo mismo hubiera muerto en pago por mis pecados. Fascinante cómo el Señor va a cubrir con pieles a estos dos pecadores. Pero eso será objeto de la próxima semana. Por hoy terminaremos con el versículo 7, que es la culpa del pecado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Fueron abiertos sus ojos, pero no como Dios. No conocieron el mal de lejos, como un objeto de estudio. Lo conocieron porque les inundó, los llenó. Nunca habían tenido pensamientos impuros, ahora sí. La vergüenza desplazó a la inocencia. Y desde entonces dice la Escritura en Romanos 8:22 que toda la creación fue sujeta a vanidad y gime hasta el día que Cristo regrese y la restaure. Y esa es una escena que habla del dolor y de sufrimiento, personificando a la creación para decir, y no solo los hombres, sino todo el mundo quedó contaminado por el pecado. Y se dieron cuenta que estaban desnudos, conocieron que estaban desnudos. Nunca se habían avergonzado de sus cuerpos. Y aquí sí. Uno pudiera pensar, pues no se avergonzaban porque estaban bien guapos, tanto él y ella, pues eran la obra directa de Dios. ¿De qué tendrían que avergonzarse aquí? Aquí entró la vergüenza de la desnudez. Cada que usted y yo nos vestimos es un recordatorio de que somos pecadores. De que no podemos salir a la calle sin vergüenza de que nos vean. Ahí hay una teología del vestido, ¿no creen? Cada que nos vestimos estamos confesando que nosotros también hemos pecado. Y aquellos se cubrieron con hojas de higuera y nosotros nos cubrimos con telas por la misma razón que aquellos en el Edén. Y todo lo contrario, a quien anda, sea hombre o mujer, muy descubierto, debiera ser escandaloso, al menos para los cristianos. Aunque a la sociedad ya no los vea, a nosotros sí nos debería parecer incómodo y escandaloso. Y sus ojos fueron abiertos, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Tal parece que ni siquiera alcanzaron a cubrir toda su desnudez, sino que hicieron una especie de fajas con las cuales trataron de cubrir lo que el pecado había descubierto. Ahora tenían abiertos los ojos a la culpa y ya nunca los podrían cerrar. Y miles de generaciones han pasado y nosotros seguimos teniendo abiertos los ojos a la culpa sin poderlos cerrar. ¿Qué hacemos con Génesis 3, del 1 al 7? Nos enseña características del pecado. Empieza por la tentación, que alude al deseo egoísta, el apetito físico, el apetito sensual, el apetito de reconocimiento, que lleva a la consumación y que solamente trae culpa. En la tentación y el pecado no le van a dar una vida mejor de lo que usted tiene ahorita, le van a dar una vida peor. ¿Qué hacemos? Pues ya que hemos visto la espiral descendente de la tentación y la responsabilidad humana no es de Satanás, es atraído cada uno, y ya que vemos las consecuencias o algunas de ellas que trae el pecado, entonces, hermanos, clamemos por la gracia de Dios para soportar la tentación. Usted no lo va a poder hacer solo. No se trata de apretar los puños y los dientes y decir, pues ahora sí voy a ser un cristiano obediente. Si hace eso, ya cayó en tentación, porque ya se ensoberbeció pensando que usted puede, aparte del Espíritu Santo, lograr la santidad. Usted necesita clamar por la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Necesita conocer la palabra de Dios, confiar en ella y ceñirse a ella. Considerar la verdad de nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Sí, soy pecador, pero soy salvo por la gracia de Cristo.
confesar nuestros pecados conocidos, cambiar nuestra actitud hacia el pecado y hacia Dios y confiar en la gracia de Dios que nos sigue perdonando una y otra vez. Bienvenidos a Génesis 3. Rebienvenidos a Génesis. De aquí lo que nos espera son gente luchando con el pecado. Pero antes de eso tendremos que ver cómo Dios trató el pecado de estos dos. Y veremos el juicio, pero también veremos la justicia. Pero eso ya será cosa de la próxima semana. Por ahora tenemos mucho que hacer. Vamos a orar. Bendice tu palabra, Señor, te lo rogamos, y que traiga el fruto para el cual tú la enviaste. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.